Silbido en la Ruta 15. No suelo darle demasiada importancia a los presentimientos, pero aquella madrugada del 4 de febrero de 2021, algo dentro de mí pedía que no saliera de casa. Aún así, la noticia de que mi padre había sufrido un infarto en Álamos pudo más que cualquier instinto. Mi nombre es Gerardo Lucero, vivo en Hermosillo y trabajo como enfermero de turno nocturno. Recién me había quitado la bata cuando sonó el teléfono fijo del departamento. Mi hermana, con la voz quebrada, me rogó que llegara antes del amanecer. Sin pensarlo, metí lo indispensable en la mochila, pedí un taxi de aplicación y me lancé hacia la Central del Norte. El único autobús disponible para el sur de Sonora partía a las 03:20 AM por la Ruta 15. Pagué el pasaje con la tarjeta, guardé el boleto en la cartera y subí. De inmediato noté algo raro. La unidad estaba casi nueva, impecable, pero el aire olía a desinfectante rancio, como si acabaran de borrar algún accidente invisible. Solo vi a dos personas, el chofer, un hombre de barba irregular y ojos vidriosos, y una mujer dormida en la primera fila del costado izquierdo. Me acomodé a la mitad, fila 10, ventanilla, convencido de que el viaje tranquilo me daría un par de horas de sueño. En cuanto cerré los ojos, el motor rugió y las luces internas se apagaron. El leve traqueteo del pavimento me arrulló hasta que un silbido agudo me sacó de golpe de mi modorra. Abrí los párpados. La oscuridad del pasillo era casi total. Aquella nota sostenida se extendía, crispante, desde el fondo del vehículo. Pensé que quizá alguien había abordado en los minutos que dormitaba, pero no escuché pasos ni voces. Traté de ignorarlo. Busqué en el móvil la barra de señal. Sin servicio. A esas horas la carretera no ofrece ni una antena. El silbido cesó. Volví a recostarme y ajusté la sudadera en el cuello. Unos 5 minutos después, el mismo tono penetrante regresó, más cerca, acompañado de un leve tintinear, como fichas de metal chocando entre sí. Sentí el vello de los brazos erizarse. Me incorporé lentamente. Al asomar la cabeza por el respaldo pude ver, 3 filas atrás, la silueta de un hombre de chamarra oscura apoyado en el pasillo, con la frente casi pegada al piso, como si buscara algo caído. No lo había visto subir y la carretera seguía completamente negra. Ni casetas ni pueblos a la vista. «Disculpe, ¿se encuentra bien?», pregunté con voz neutra. El sujeto se enderezó con rigidez y se giró. Una luz tenue que provenía de los faros traseros perfiló su rostro. Ojos muy hundidos, piel ceniza, comisuras manchadas de sangre seca. Sonreía, pero esa sonrisa no era humana. Era una mueca amplia, con la boca demasiado abierta, sin rastro de carne en las encías. Llevaba en la mano un manojo de llaves que tintineaban contra su palma huesuda, y al verme, emitió un soplido y reanudó el silbido, esta vez directamente hacia mí. Me helé, sentí un golpe de adrenalina y me lancé al pasillo con la mochila como escudo. Corrí hasta la cabina y me senté justo detrás del chofer, que manejaba con los auriculares inalámbricos puestos. Al notar mi presencia se los quitó y me miró por el retrovisor. «Joven, ¿le pasa algo?», le conté en susurros lo que acababa de ver. No quería gritar por miedo a parecer histérico, pero el temblor de mis manos me traicionaba. El conductor se limitó a fruncir el ceño. «No traigo más, que a usted y a la señora que va dormida adelante». Me atreví a voltear. La primera fila estaba vacía. Ningún asiento mostraba sombra de pasajero. La sangre me pulsó en los oídos. Balbuceé que acababa de verlo, que venía atrás, que silbaba. El hombre asintió, quizá para calmarme, y encendió la luz tenue del pasillo. Condujo con una mano mientras recorría cada hilera con la mirada a través del espejo interior. «No hay nadie más. De ser una broma me estaría río», dijo. Quise replicar, pero lo interrumpió un golpeteo metálico. 3 golpes secos retumbaron en la pared trasera, como si alguien golpeara el portaequipaje desde dentro. El chofer y yo cruzamos miradas.
Bajó la velocidad hasta quedar a 60 kilómetros por hora y tomó una lámpara portátil del tablero. «Espéreme aquí», ordenó. Lo observé internarse en la penumbra con pasos cautos. Avanzó hasta el fondo, levantó la cortina del baño, revisó la fila final y regresó. Su cara pálida revelaba más de lo que sus palabras admitían. «No hay nada. Usted necesita dormir», murmuró, pero el temblor en sus labios lo delataba. Puso la unidad a 100 por hora y encendió la radio para llenar el silencio con rancheras antiguas. Yo permanecí pegado al respaldo, con la vista fija al pasillo iluminado. El miedo me invadía, pero una parte de mí intentaba racionalizar. Alucinación por cansancio, estrés acumulado, quizá microsueños. Volví a sentarme junto a la ventana para obligarme a cerrar los ojos. Mis pensamientos se mezclaron con el traqueteo del diésel hasta que otra vez apareció el silbido, ahora de tinte burlón. Abrí los ojos y en el reflejo del vidrio vi la figura detrás de mí, pero al girar la cabeza, el asiento estaba vacío. Ese juego duró segundos hasta que la silueta se plantó frente a mí sin transición posible. Su rostro se pegó al mío. Sentí un olor fétido como carne en descomposición. Noté que los globos oculares estaban secos, cuarteados. Inició un murmullo grave, incomprensible, y levantó las llaves, agitándolas sobre mi frente. Un grito se ahogó en mi garganta. Junté fuerzas para patear el respaldo y me lancé hacia la puerta delantera. Golpeé con furia la palanca de emergencia y el aire helado de la madrugada entró a presión. El chofer frenó bruscamente. Chispas saltaron al borde del asfalto. Caí sobre el arcén polvoriento. La carretera lucía desierta, el cielo sin luna. El chofer bajó tras de mí, maldiciendo, pero su enfado se borró cuando vio mis lágrimas. «Lo vi, señor, lo vi detrás de usted», confesó con un hilo de voz. Sus manos temblaban tanto o más que las mías. Desenganchó una linterna del cinturón y enfocó la puerta abierta. Nadie. Las butacas vacías parecían maquetas sin vida, pero entonces emergió un silbido nítido, igual de agudo, proveniente de la maleza junto al camino. Un golpe seco resonó en la chapa del autobús, como si algo grande hubiese chocado por dentro. Otro golpe, y otro. El metal vibraba. Sin pensarlo, corrimos hacia el monte seco, dejando atrás la unidad iluminada. Nos detuvimos unos 100 metros más adelante, jadeando. El silbido se convirtió en una carcajada áspera que reverberaba en el interior del autobús. Allí, en la distancia, dentro del pasillo, distinguimos de nuevo la figura del hombre. Caminaba sin prisa de un asiento a otro, sacudiendo las llaves. Al llegar a la cabina se sentó al volante con parsimonia y ante nuestros ojos el motor cobró vida. Los faros se encendieron, bañando la carretera con un amarillo sucio. El ente arrancó. La máquina se deslizó como si el asfalto fuera cera suave. Cuando nos rebasó, pudimos ver su perfil. Sonreía con la boca abierta hasta las orejas, mientras las cuencas vacías fijaban un punto en la nada. El chofer y yo quedamos solos en medio de la noche. A lo lejos, las luces rojas del autobús se apagaron en una curva. Con manos temblorosas marcamos 911. Tardaron 40 minutos en llegar una patrulla y una ambulancia de la Guardia Nacional. Nos trasladaron a la comandancia de Navojoa. Allí, el agente de turno se llevó las manos a la cabeza cuando mencioné el número de la unidad. Esa placa coincide con un vehículo siniestrado hace 3 años. Hubo 6 muertos, incluido el conductor. El autobús se incendió luego de 1960 chocar en la misma carretera, explicó. Las piernas me fallaron, me dieron agua con sal. El chofer, llamado Luis Manríquez, firmó una declaración donde aceptaba que no consumió alcohol ni estupefacientes. A mí me tomaron la denuncia, pero el oficial advirtió que difícilmente podrían investigar algo que no existía ya en el mundo físico. El seguro de la línea jamás reportó ese viaje porque, según sus archivos, el autobús destruido nunca volvió a circular. Ni él ni yo regresamos a la ruta nocturna.
Luis renunció y ahora conduce un taxi de día dentro de la ciudad. Yo sigo trabajando en el hospital, pero pedí cambio de turno. A veces, cuando paso por el estacionamiento trasero, escucho un silbido lejano que se mezcla con el sonido de los motores. Entonces, mis manos sudan. Recuerdo el tintinear de las llaves y me pregunto cuántas veces aquel espectro ha repetido su trayecto funesto en la oscuridad del desierto, buscando nuevos ojos que lo miren y nuevos corazones que absorban su espanto. Nunca supe si mi padre descubrió el motivo real de mi retraso. Llegué al hospital al amanecer, en una patrulla, con la ropa manchada de polvo y ojos inyectados. Lo encontré estable, conectado a monitores que pitaban con calma. Se alegró de verme, me tomó la mano. Yo quise contarle, pero lo callé al escuchar a lo lejos un silbido perdido en los ductos de ventilación. Sentí el pulso acelerarse y comprendí que aquel pasajero, o lo que fuese, no necesitaba carreteras para alcanzarme. Bastaba con recordar su música macabra para abrirle paso a mi memoria. Desde esa noche, cada vez que subo a un vehículo de Midlands en transporte público, lo primero que hago es buscar en la penumbra un par de ojos hundidos y la curva obscena de una sonrisa que silba. Y si los encuentro, solo rezo para no escuchar el tintinear de las llaves, porque entonces sabré que el autobús ya no me lleva a ningún sitio terrenal, sino directo a la herida humeante de un accidente que se niega a cerrarse en el tiempo. Pasajeros. Me llamo Armando Morales. Tengo 28 años y trabajo como mecánico en Querétaro. La noche del 27 de diciembre de 2022, tomé un autobús con destino a Jalpa de Serra, en plena Sierra Gorda, porque ahí vive mi hija con su madre. Salí del taller a las 10, corrí a casa a ducharme, empujé ropa y regalos en una mochila y, sin cenar, llegué a la terminal con el tiempo justo para abordar el expreso serrano de las 23:30. Éramos 10 personas a bordo, un par de estudiantes, con cobijas sobre la cara, 2 señoras que rezaban en silencio, un hombre de traje que olía a desvelo, y un par de jóvenes turistas que ni siquiera imaginaban lo que significa el frío de la montaña a medianoche. El chofer, un tipo robusto de apellido Segura, saludó con una voz ronca y puso el motor en marcha. Advertí que llevaba un escapulario amarrado al espejo. En la penumbra del pasillo, brillaba como un ojo de gato. La carretera 120 es hermosa de día, pero de noche se vuelve un túnel sin fin. A los 40 minutos aparecieron los letreros que anuncian la zona boscosa. Después, nada, puro asfalto negro flanqueado por pinos, la neblina descendiendo en serpentinas y la temperatura marcando 2 grados bajo cero. Me coloqué los audífonos, mas no logré concentrarme. La música se sentía ajena, como si sonara bajo el agua. Cada tanto, mi reflejo en la ventana me devolvía los mismos ojos cansados, pero detrás de mí solo había asientos vacíos. Pasada la medianoche, un frenazo me lanzó contra el respaldo. Levanté la vista y vi que la unidad se detenía en un tramo sin curvas, un espacio recto donde lo sabía, no hay gasolineras ni casetas. Había convoys del ejército patrullando kilómetros atrás, de modo que descarté un retén. El motor quedó en ralentí y la calefacción se apagó. Un silencio denso ocupó el autobús. Nadie murmuraba, nadie tosía. Entonces los vi. Eran 4 figuras de pie junto a la puerta, apenas iluminadas por las luces de posición. Un hombre joven llevaba una camiseta playera raída. El segundo mostraba un vendaje gris alrededor de la muñeca. La tercera era una muchacha, con el cabello empapado que goteaba sobre sus sandalias y, detrás de ellos, un niño demasiado flaco para su edad abrazaba una mochila vacía. Vestían ropa veraniega, chamarras anudadas a la cintura, los brazos desnudos. El tablero indicaba 3 de gremadares afuera, pero ninguno temblaba. No se escuchaban sus voces. Sin embargo, sus labios se movían como quien suplica. Segura accionó el micrófono, pero solo emitió un chasquido. Giró la llave, el motor rugió, y el autobús avanzó apenas unos metros. Las figuras caminaron junto a nosotros.
Su paso coincidía con el nuestro, como si rodaran sobre un riel invisible. La chica colocó la mano en la puerta corrediza y dejó una marca oscura, quizá barro o sangre seca. En ese instante el chofer gritó algo que apenas fue un gruñido y hundió el pie. Las ruedas patinaron antes de agarrarse al asfalto. Cuando la luz interior parpadeó, la carretera volvió a estar vacía. Nadie protestó. Parecía que nos sostuvo un mismo espanto, una certeza que no necesitaba palabras. Las semanas anteriores había escuchado rumores de asaltos en esa ruta, pero aquello no era un atraco. Sentí como el aire dentro del autobús se enfriaba. Cada respiración formaba nubecillas frente al rostro, y la ventana se nubló de vaho pese a que la calefacción seguía apagada. Entonces, ocurrió algo que aún hoy me obliga a encender todas las luces de la casa cuando lo recuerdo. Al pasar el kilómetro 217, el tubo fluorescente del techo titiló 2 veces y se apagó. La oscuridad dentro se hizo absoluta. Sentí un peso que se sentó a mi lado. No lo vi, pero la butaca crujió y percibí un olor salobre, a río estancado. Mi mano rozó algo frío, como tela húmeda. Un segundo destello del foco reveló, durante un parpadeo, el perfil del niño. Ojos enormes, fijos en un punto más allá del parabrisas. Y después, el haz murió para siempre. No me atreví a moverme. La unidad se sacudió y el motor tosió hasta apagarse. Segura jaló el freno de mano y bajó por el pasillo alumbrándose con su celular. Aquella luz mínima dibujó siluetas sobre los asientos. Cada pasajero parecía una estatua de hielo. Cuando la lámpara me enfocó, notó mi expresión y entendió que yo también lo había visto. No hablamos. Solo abrimos la puerta y salimos. Afuera, la noche era una cortina de neblina que olía a resina. El silencio era tan compacto que podía oír mi pulso. Bajo la luz mortecina del teléfono descubrimos, a un costado del arcén, 4 cruces metálicas cubiertas de óxido, con ramos marchitos y veladoras consumidas. Tenían placas con nombres y la fecha 15 de enero 2018. La chica se llamaba Olga Lecuna R., los hombres Danilo A. y Ulises P., y el niño Gerardo Lecuna R. Hermanos, supuse. Segura me confesó, en un susurro que se le quebraba, que llevaba años manejando esa ruta y que la empresa advertía a los conductores sobre el tramo frío, una recta, donde en 2018 un grupo de migrantes se extravió. Los hallaron días después, muertos por hipotermia. El chofer que los localizó dijo haber visto ropa de playa pegada a cuerpos tiesos como troncos. Desde entonces, en inviernos especialmente crudos, varios colegas reportaron a 4 personas pidiendo abordaje. Cada vez que alguien los dejaba subir, la historia terminaba igual. La temperatura interior se desplomaba, el chofer perdía el control y el autobús aparecía abandonado kilómetros adelante, sin pasajeros ni personal, como si se lo tragara la sierra. Nadie quiso creerlo hasta que un inspector de caminos encontró las cruces y ordenó poner reflectores. Duraron una semana antes de que alguien las robara. Volvimos a la unidad. Segura giró la llave. Nada. Repitió el intento. El motor solo soltaba un gemido. Me arrodillé, abrí la tapa de servicio y toqué el cárter. Helado. Saqué el celular. Sin señal. Los otros viajeros observaban sin palabras. A través del parabrisas distinguí 4 siluetas de pie en medio de la carretera, inmóviles, mirándonos. No sé cuánto tiempo permanecieron ahí. Podía sentir cómo la sangre invernaba en mis venas. El chofer encontró un bidón con anticongelante y vertió un chorro directo al bloque quemado. Yo sostenía la linterna. Cuando el líquido se derramó, un vapor espeso se elevó como si la noche respirara por la boca del motor. Entre la neblina escuchamos un llanto infantil que no venía de ninguno de los pasajeros. Segura se santiguó y rogó mecánicamente que el camión encendiera. La tercera vez el motor cobró vida con un bramido. El foco interior siguió muerto, pero el tablero iluminado bastaba. Subimos. Vi por la ventanilla cómo las figuras se volvían neblina,
se abrían como humo. Una ráfaga golpeó la carrocería y el ómnibus avanzó. El tacómetro recuperó ritmo. La calefacción resucitó. Nadie preguntó nada. Cada quien se aferró a su asiento hasta que los primeros tejados de la siguiente población aparecieron como un salvavidas de luces cálidas entre la oscuridad. Llegamos a Jalpa de Serra a las 03:48, con retraso, pero vivos. La terminal estaba desierta. Mientras los demás recuperaban maletas, yo me acerqué a Segura. Él no quería hablar, lo noté, pero me entregó un papel arrugado con 4 nombres y la indicación: búscalos junto a la cantera. Me retiré cabizbajo. Al amanecer, ya en casa de mi hija, conecté el teléfono al wifi y tecleé uno por uno. El buscador arrojó una nota de un periódico local. Migrantes centroamericanos mueren de hipotermia en la Sierra Gorda. La foto, tomada durante el levantamiento, mostraba los cadáveres cubiertos con sábanas térmicas sobre el asfalto. Al fondo, el autobús de una línea desaparecida hacía años servía de referencia a los peritos. Todos los cuerpos tenían la piel azulada. La muchacha, Olga, conservaba la misma venda en la rodilla que yo había visto marcando la puerta. Esa noche, y todas las que siguieron, me dormí con 10 focos encendidos. Cuando cierro los ojos, siento de nuevo el peso junto a mí, el olor a agua detenida y el aire congelándome los pulmones desde dentro. Volví a la carretera varias veces por trabajo. No he tenido valor para mirar por la ventana después de la medianoche. El escapulario de Segura apareció un día en la guantera de mi coche, a pesar de que no nos hemos visto más. Cada vez que manejo de noche y la aguja del termómetro cae, rezo para no volver a verlos. No por mí, sino porque temo que sigan pidiendo un asiento que jamás los llevará a su destino. La gente dice que la ruta está maldita. Yo prefiero pensar que el kilómetro 217 es simplemente un punto donde el tiempo se rompió para ellos y siguen regresando a ese instante en que la vida se les congeló en los huesos. Tal vez lo único que buscan es un poco de calor, un viaje que termine. Pero en lo profundo sé que, si alguna vez abro la puerta y los dejo subir, nadie despertará para contarlo. Desde entonces, cada diciembre me llega el recuerdo como una ráfaga helada. Oigo un golpeteo suave en el cristal. Veo el rostro de un niño que no parpadea y el asfalto derretirse en sombras. Sé que la próxima vez quizá el autobús no arranque. Y entiendo por fin que hay caminos que uno recorre una sola vez, aun cuando regrese a ellos todas las noches en el insomnio. Porque hay distancias que no se miden en kilómetros, sino en la temperatura exacta en que el miedo congela el alma. Interferencia. Nunca creí que los caminos que cruzo cada semana pudieran quebrar mi cordura, pero lo que presencié la madrugada del 10 de mayo de 2016 entre Tepic y Mazatlán aún resuena como un latigazo en mi memoria. Me llamo Guadalupe Ramírez, conductor de la línea Norte Pacífico desde hace 13 años. Esa noche llevaba 41 pasajeros. Era la ruta nocturna que sube la sierra por la carretera libre, la que serpentea sin iluminación entre peñascos cubiertos de niebla y barrancos insondables. Viajaba al mando del autobús 812, un Volvo viejo, rechinante, cuya radio siempre ha sido mi compañía obligada cuando los viajeros caen en un sopor de cabeceos. Pasaban apenas las 21:00 cuando proyecté una película para entretenerlos. Al terminar, apagué las pantallas y dejé sonar un compilado de baladas rancheras que ayudaban a mantenerme despierto. El motor rugía constante, la suspensión crujía al tomar curvas cerradas, y la oscuridad se apretaba contra los vidrios como un animal gigantesco. Conocía cada bache y cada posta de vigilancia, así que mi mente divagaba en la lista de pagos atrasados y en la fotografía de mis hijos que colgaba junto al tacómetro. A las 23:07, mientras coronábamos el puerto La Herradura, el altavoz del sistema de audio se crispó con un chasquido eléctrico. Imaginé que la batería del reproductor estaba fallando. Bajé el volumen sin apartar la vista de la carretera. Entonces una ráfaga metálica me erizó la nuca.
Un alarido desgarrador de mujer, ahogado en un mar de estática. El grito no se parecía a ningún efecto sonoro. Llevaba dolor real, desesperación, salpicada de sollozos que parecían clavarse en los oídos. Las cabezas adormiladas se alzaron sobresaltadas. Sentí el peso de sus miradas en el espejo interior. Intenté cambiar de frecuencia, pero el dial completo regurgitaba la misma tormenta sonora. Entre los sollozos apareció una voz trémula, rota, que murmuraba coordenadas. Kilómetro 231, curva negra, por favor no crucen, sangre, fuego. Y después un estrépito seco, como metal retorciéndose, seguido de un silencio expectante. Luego la música volvió a entrar como si nada hubiera ocurrido. La ansiedad se propagó por el pasillo con rapidez viral. Algunos pasajeros comenzaron a rezar entre dientes, otros preguntaban qué había pasado. No detuve el autobús. Frenar. En esa zona sin tramo de acotamiento sería exponerlos a un deslave o a un asalto. Opté por continuar mientras mis manos temblaban sobre el volante. Recordé un rumor que circulaba entre choferes en las terminales de Guadalajara y Culiacán. La leyenda de una trailera apodada La Nube, desaparecida 2 años antes exactamente en ese kilómetro. Decían que un grupo armado la obligó a orillar su Kenworth, que la sacaron de la cabina y que nunca volvieron a encontrar su cuerpo. Algunos aseguraban haber escuchado su último mensaje de auxilio colarse en la banda civil, una interferencia fantasma que saltaba de frecuencia sin lógica. A las 23:25 divisamos el letrero verde que anunciaba KM 231. La carretera allí se afila en una curva peraltada sin barandal, flanqueada por pinos imponentes. Las luces largas revelaron algo retorcido en el asfalto. Un tráiler volcado, cabina sobre un costado, contenedor cruzado como un gigante herido. Frené con cuidado. Los tambores crujieron, el chasis vibró. El autobús quedó a escasos metros del siniestro. Las ventanillas se iluminaron con los destellos rojos de las luces de emergencia aún parpadeantes sobre la cabina del tráiler, aunque el motor estaba muerto. Un humo acre se arremolinaba en el aire húmedo. El pasaje estalló en un murmullo histérico. «Retrocede», chillaban algunos. Pero la pendiente detrás era tan estrecha que maniobrar resultaba suicida. Tomé la linterna y bajé solo, con el corazón bombardeando mis costillas. El silencio envolvía el barranco. Solo se escuchaba el tic-tic del metal enfriándose. Al acercarme distinguí huellas de arrastre sobre la grava, como si algo, o alguien, hubiera sido sacado de la cabina a la fuerza. El color oscuro que impregnaba la puerta arrancada no dejaba dudas. Sangre reseca. Llamé a viva voz por posibles sobrevivientes, mas solo obtuve eco. Quise regresar al autobús, pero la radio portátil que llevaba colgada en el cinturón crepitó, con la misma voz femenina, ahora amortiguada. No me dejan irme. Bajen la luz. Se acercan. Sentí un escalofrío glacial subir por mi espina. Giré la linterna hacia los pinos y, por un instante, juraría haber visto la silueta de una mujer con uniforme de choque de tráiler, mono azul, guantes reflectantes, de pie entre los troncos. Su figura vibraba, como si la interferencia se hubiera vuelto carne. Los ojos eran 2 carbones sin reflejo. Dio un paso hacia la luz y desapareció, deshaciéndose en un remolino de niebla. Corrí de vuelta. Dentro, el ambiente era sofocante. Una madre apretaba contra el pecho a su hija pequeña que temblaba sin comprender. Un estudiante vomitaba en el cubo de basura. Les ordené abrochar cinturones. Debíamos atravesar como fuera. Engrané primera y pasé lentamente junto al cadáver de metal del tráiler. A cada metro sentía la mirada de algo escondido en la arboleda. Cuando las ruedas traseras libraron la curva, solté un suspiro, pero el alivio duró poco. La estática regresó, más feroz. El sonido subía y bajaba de volumen como respiración artificial. Los altavoces saturados parecían a punto de estallar. Entre zumbidos emergió un coro de voces. Hombres, mujeres, hasta niños, todos gimiendo, todos suplicando. Se mezclaban en un lamento que no pertenecía a este mundo.
Volví a intentar desconectar el sistema, sin éxito. La consola estaba muerta. El switch no respondía. Comencé a rezar sin pronunciar palabra, rogando que el motor no fallara. En la siguiente curva, un faro delantero hizo corto y se apagó. La penumbra ganó terreno dentro de la cabina. Las miradas aterradas me taladraban la nuca. Fue entonces cuando el odómetro digital se volvió loco. Los dígitos parpadeaban, marcando una velocidad imposible. 666 km/h. La señal luminosa fue lo último que vi antes de que los motores eléctricos de las puertas se abrieran por sí solas. Un viento antinatural se coló ululando por el pasillo. Muchos gritaron. Yo mantuve el volante firme como si me aferrara a un crucifijo. Entre los alaridos escuché claramente sobre mi hombro la misma voz de mujer, ya sin interferencia, susurrando: «Detente, ayúdame, llévame a casa». El hedor a diésel quemado inundó la cabina. No sé cómo logré terminar el descenso. A las 01:12 llegamos al retén militar de El Palmito. Apenas detuve la unidad, los pasajeros huyeron despavoridos hacia la garita, tropezando entre sí. Un soldado subió para inspeccionar y se encontró con el interior cubierto de escarcha en los pasamanos, como si el infierno hubiese escupido frío en lugar de fuego. Revisaron el cableado, la batería, el amplificador. Todo parecía en orden. Sin embargo, el sargento que revisaba la lista de pasajeros se percató de que aparecía un nombre extra, escrito 2 veces: Isabel Armenta, cabina 00. No existía asiento 00. Tampoco nadie con ese nombre en los boletos vendidos. Al oírlo, sentí la sangre abandonar mi rostro. Los periódicos habían publicado que la tráilera desaparecida, la Nube, se llamaba precisamente Isabel Armenta Ochoa. Nos escoltaron hasta la central de Mazatlán. La empresa envió peritos a revisar el bus. No hallaron fallos eléctricos. Me sometieron a pruebas toxicológicas, negativas. Nadie quiso escuchar mi versión completa. A los pasajeros les devolvieron el dinero y firmaron declaraciones breves. La mayoría prefirió no recordar nada. Yo pedí licencia médica y durante semanas, cada vez que cerraba los ojos veía a Isabel parada entre los pinos, moviendo los labios, intentando articular algo que el viento arrebataba. 4 meses después regresé al volante, pero cambié de ruta. Ya no cruzo la sierra de noche. Aún así, mi radio reproduce interferencias por momentos, pequeños chispazos que congelan mi respiración. Cuando eso ocurre, apago todo y conduzco en silencio, escuchando solo el retumbar del motor, mientras repaso en mi mente un juramento íntimo. Si alguna vez vuelvo a oír a Isabel pedir ayuda, me detendré, aunque deba enfrentar lo imposible, porque entendí que no hay kilómetros suficientes para huir de lo que la muerte no pudo silenciar. No espero que quienes lean esto me crean. Solo ruego que, si viajan de noche por el kilómetro 231, lleven el corazón dispuesto para escuchar. Tal vez la carretera no está embrujada. Tal vez solo guarda el eco de un dolor tan profundo que ninguna fosa pudo contener, y ese eco busca oídos humanos para seguir advirtiendo, para no apagarse, para no quedar sepultado en el olvido como ocurrió con Isabel. Si algún día sus bocinas vomitan un grito fantasma, no recen solo por ustedes, recen por ella. Porque la auténtica pesadilla no fue escuchar su voz, sino sentir que, en medio del asfalto helado y la noche interminable, estábamos completamente solos y, al mismo tiempo, acompañados por algo que la muerte dejó sin destino, o sin destino. El grito. Arrastro todavía el olor acre del diésel cuando recuerdo aquella madrugada en la que descubrí que el terror no necesita fantasmas de leyenda, solo el eco incorrupto de un grito atrapado entre láminas de metal y asfalto interminable. Me llamo Gabriel Hernández. Tengo 33 años y toda mi vida he sido el chofer designado de la línea sur continental que recorre la autopista entre Guadalajara y Tuxtla Gutiérrez. Durante años pensé que conocía cada curva, cada puente, cada cruce solitario iluminado apenas por luces de sodio.
La madrugada del 17 de abril de 2019 me demostró lo ingenuo que era. El turno había comenzado como cualquiera. Revisión mecánica, bitácora firmada, 42 pasajeros que subieron con maletas y sueño. Los asientos delanteros los ocupaba una pareja de jubilados. En medio, un grupo de estudiantes que planeaba sus vacaciones con risas contenidas. Al fondo, un par de trabajadores agrícolas que regresaban a Chiapas para Semana Santa. Eran las 22:15 cuando salimos de la central. Sabía que alrededor de las 03:20 llegaríamos al tramo más solitario, 50 kilómetros sin gasolineras, ni paradores oficiales, apenas interrumpidos por un motel de paso en ruinas que la gente llama El Destierro. Conduje envuelto en la música tenue que proponía la radio interna y en el zumbido uniforme del motor. A eso de la 1:40, poco antes de la caseta de Sayula, el inspector de a bordo, un novato apellidado Morán, se acercó a la cabina para comentarme que una muchacha había pedido bajar al baño de la terminal anterior, pero no había tiempo. Le señalé la puerta del sanitario diminuto al fondo del autobús. Morán volvió relajado, anotó en su libreta y se sentó detrás de mí. Creí que todo estaba resuelto. A las 03:12 desapareció la señal de radio. No me sorprendió. Ese valle semimontañoso suele devorar las frecuencias. El interior quedó entonces sumido en un silencio espeso roto, únicamente por los ronquidos dispersos. Yo regulé la velocidad a 80, concentrado en la línea blanca que se deslizaba bajo el parabrisas. Había niebla rasante que la luz alta convertía en una pared lechosa. Sentí el impulso de bajar un poco la ventanilla para sorber aire fresco cuando estalló un alarido femenino. No fue un quejido ni un grito de susto. Fue un chillido desgarrador, vibrante, que reverberó en la carrocería como si naciera de los altavoces. Pisé el freno con rapidez contenida para no espantar a los demás y miré el retrovisor interior. Varias cabezas se levantaban sobresaltadas. El sonido provenía del baño. Morán se puso de pie e intercambiamos una mirada cargada de interrogaciones. Tomó una linterna, caminó el pasillo y golpeó la puerta. 3 golpecitos cortos. Nadie respondió. Golpeó con más fuerza. Silencio. Apretó el picaporte y comprobó que, según el indicador, la puerta no estaba asegurada. Se permitió dudar unos segundos. Esa pausa es la que me sigo repitiendo. Y abrió de golpe. Dentro no había nada. Ese vacío hiela más que cualquier aparición. Morán retrocedió pálido. Yo orillé el autobús, encendí las intermitentes y giré la llave de cortesía para cortar el suministro eléctrico. Prefería que la batería no muriera si aquello terminaba siendo una emergencia real. Me levanté. Mientras avanzaba por el pasillo sentía las miradas expectantes. Nadie se atrevía a formular una pregunta. El baño estaba impecable. Taza seca, papel sellado, espejo sin empañarse. El aire olía a desinfectante barato. Sin embargo, cuando toqué la chapa percibí que la metalina retenía un calor ajeno a la madrugada. Cerré y pedí calma con un gesto. El miedo suele desatar avalanchas de histeria. Todavía estábamos a tiempo de evitarla. Retomé el volante, pero al girar la llave el motor tardó en arrancar. Cuando finalmente rugió, la pantalla del sistema de entretenimiento se encendió sola y reprodujo un fragmento de video. Solo nieve, interferencia gris, como si un VHS roto intentara colarse en 2025. Subí el brillo instintivamente y en ese ruido blanco se recortó la silueta de una mujer con el cabello pegado al rostro, de espaldas, apoyada en la puerta del baño. Morán soltó un juramento que no repetiré. La imagen se esfumó. Apagué el monitor, apreté el acelerador y el vehículo se deslizó de nuevo a la oscuridad. Podría fingir valentía, pero confieso que desde aquel instante, cada kilómetro se alargó como chicle hirviente. Mis nudillos dolían de tan tensos. A mis espaldas, los pasajeros fingían reacomodarse, pero la mayoría permanecía despierta.
hundidos en ese mutismo que antecede a los temblores. Apenas 15 minutos después, mientras transitábamos por el puente del kilómetro 47, el alarido regresó, esta vez más agudo, acompañado de golpes secos contra la puerta del sanitario. No reduje la marcha. Intuí que si nos deteníamos, allí podíamos quedar varados en mitad de la nada con algo que no comprendíamos. El sonido cesó tan abruptamente como comenzó. Morán, con voz temblorosa, me pidió que le contara si yo sabía algo de la ruta. Dije lo que todo veterano rehúye mencionar. 4 años antes, un comando armado había interceptado el autobús ETC-14, el mismo chasis, misma placa, renovado y reasignado cuando se reparó, para secuestrar a 2 pasajeros señalados por Mo. Un ajuste de cuentas. Entre el caos, una mujer que viajaba con su hijo se encerró en el baño. Los sicarios la sacaron a culatazos. No perdieron tiempo con ella y la asesinaron allí mismo antes de llevarse al resto de su objetivo. El chofer sobrevivió, pero renunció a la semana. Desde entonces, ciertos compañeros hablaban en corrillos de lamentos nocturnos, del baño que se trababa solo y de sombras vistas en el pasillo. La empresa lo negó siempre. El autobús siguió circulando. Terminé el relato antes de tiempo porque la radio, inerte hasta entonces, soltó un chasquido eléctrico y se llenó de un susurro incomprensible, al que pronto se sumó un llanto infantil. No supe por qué pensé en la mujer asesinada. Tal vez el hijo que quedó huérfano era ahora el eco más doloroso de aquel crimen. Sentí que de algún modo se negaba a abandonar el lugar donde perdió a su madre. Apreté el crucifijo que cuelga del tablero y rogué en silencio. Entonces ocurrió lo que disparó el pánico colectivo. La puerta del lavabo se abrió con violencia, golpeó la pared y se cerró de nuevo, como empujada por alguien que hubiese escapado o ingresado. Hubo un revuelo de gritos, maletas cayendo, una fragancia metálica que impregnó el aire. Frené en seco. Una de las estudiantes corrió hacia mí implorando que bajáramos. Imposible. Estábamos en medio del puente, sin arcén suficiente. Debía avanzar 500 metros para encontrar un ensanche seguro. Lo hice a la velocidad de un tractor, con el corazón vibrando en las costillas. En el ensanche todos bajaron entre empujones. La niebla era tupida, pero el frío devolvía algo de lucidez. Abrimos el portaequipaje para que buscaran chamarras. Nadie quería subir de nuevo. Llamé a la central. Apenas había cobertura, pero alcancé a transmitir que necesitaba un vehículo, de apoyo y una patrulla. Tardarían 1 hora. Después de colgar, giré para vigilar el autobús estacionado con las luces de posición que palpitaban como faros náufragos. Y la vi. Dentro, a contraluz, una figura femenina cubría sus hombros, con un chal rojo oscuro casi marrón. No podía distinguir el rostro, pero los cabellos goteaban sobre la camisa. Se deslizó por el pasillo con pasos arrastrados. Miró fijamente la puerta del lavabo y se detuvo. Creí que abriría, pero se desvaneció igual que un reflejo al que apagan la lámpara. Morán retrocedió hasta chocar conmigo. Su labio inferior temblaba. La patrulla llegó antes que el autobús de relevo. Los oficiales revisaron el interior, grabaron con cámara corporal, tomaron fotografías. No encontraron a nadie, ni huellas de humedad, ni manchas nuevas. Solo anotaron en el parte un incidente con pasajero alterado. Creímos que nos obligarían a proseguir. Sin embargo, el jefe de la línea envió una unidad vacía. Los pasajeros abordaron sin protestar. Yo observé cómo arrancaban y se perdían en la penumbra, preguntándome si no transferíamos el problema a otro conductor sin advertirle nada. Cuando los mecánicos remolcaron mi autobús, un técnico retiró el panel de la radio para inspeccionar el cortocircuito y halló, atorada tras el soporte, una cinta de casete cubierta de moho. El sello decía Rosaura 300315 con tinta corrida. Nadie supo explicar cómo llegó allí. Los sistemas de audio se habían digitalizado 1 década atrás. Ni la empresa ni la policía me permitieron verla, pero el rumor se extendió. Era la grabación casera de un viaje familiar, hecho justamente el día en que asesinaron a la mujer.
Supongo que alguien quiso preservar un recuerdo y el autobús la conservó como una espina clavada. No volví a conducir de noche. A veces cruzo el kilómetro 47 en auto, solo para convencerme de que el puente existe y que aquello fue real. Me detengo a escuchar el viento entre las vigas y distingo, muy tenue, un sollozo que se confunde con el aullido de los trailers. Entonces comprendo que la carretera no olvida, acumula vidas, errores y sangre como capas de pintura vieja. Y mientras existan viajeros que ignoren esa memoria, los ecos seguirán buscando la forma de contarnos su final. Tal vez algún día, en otra madrugada anónima, otro chofer cambie de frecuencia y oiga la misma voz que anuncia la tragedia sin descanso, atada para siempre al baño de un autobús que no cesa de avanzar, cesa de avanzar. Curva de cenizas. No acostumbro escribir estas cosas, pero necesito sacarlo de mi cabeza antes de que termine de enloquecer. Mi nombre ya no importa. Bastará con decir que, hasta la mañana del 17 de mayo de 2019, era chofer de la línea interestatal que Piedra Azul. Conocía de memoria la ruta Mazatlán-Durango, incluido ese tramo infame que los veteranos llamamos la Espina del Diablo, un serpenteo de precipicios, túneles húmedos y curvas afiladas como la navaja de un barbero descuidado. Aquel viernes tomé el turno que nadie quería, salida 22:40 horas desde la Central Nueva, llegada estimada 04:30 horas a Durango. Llevaba 27 pasajeros y un segundo, operador dormitando en la litera de la cabina. El aire acondicionado emitía un zumbido grave, casi pulmonar, que me recordaba el resuello de mi abuelo cuando agonizaba. Quizá por eso, desde la terminal sentí el mismo presentimiento que me visita antes de un derrumbe. Algo invisible se apoyaba en mis hombros, lento pero firme, y me obligaba a tensar las piernas en el pedal como quien se prepara para un frenón inexistente. A las 0007 h superamos la caseta de Mesillas. Todavía había risas bajas en la fila central, olor a papitas y a suéter mojado. Acababa de lloviznar. Para distraerme, encendí el reproductor y dejé correr un disco antiguo de baladas norteñas. En la pantalla del panel, las notas verdes del tacómetro se mecían dentro de los parámetros correctos. 84 km/h, motor a 1900 RPM. Todo era rutina, hasta que la niebla apareció. No era la bruma ligera que abraza la sierra en temporada de lluvias. Era una niebla espesa, preñada de partículas calientes como si la noche transpirara. Bajé la velocidad a 60 km/h, encendí luces auxiliares y mantuve la distancia respecto a un tráiler que se adivinaba 2 curvas adelante. Entonces noté otra cosa: el silencio. La música seguía sonando, sí, pero no había susurros, carcajadas ni crujir de bolsas. Me volteé un instante. Todos dormían, incluso el adolescente que 15 minutos antes filmaba historias con su celular. El autobús parecía un mausoleo sobre ruedas. Seguí avanzando. En el retrovisor interior detecté un solo ojo abierto. Una muchacha de sudadera, azul en la fila 5, lado ventanilla. No se movía, solo me miraba sin parpadear como si esperara que yo pronunciara algo que no recordaba. Tragué saliva y devolví la mirada al asfalto. La niebla se espesó hasta borrar las líneas blancas. Kilómetro. 115, la curva Pagüey. Llevaba años transitándola. Sabía que exigía un giro exacto de volante, una reducción breve a segunda y un acelerón suave para salir ileso. Bajé aún más la marcha. Fue entonces cuando vi la primera sombra. Saltó desde la cuneta, a metro y medio del parabrisas, una silueta de hombre sin rasgos hecha de humo, que se desplomó sobre el carril contrario y se disipó. Instintivamente clavé el pie en el freno y toqué claxon con todas mis fuerzas. El bus obedeció, chirriando como un animal eviscerado. Pero no se detuvo del todo. Las llantas traseras patinaron sobre gravilla húmeda y la unidad se ladeó hacia la barranca. Escuché el crujido metálico, un estruendo súbito, y el mundo giró.
Cuando abrí los ojos, aún sentado al volante, el olor a diésel frito y a plástico quemado me inundó la boca. Las luces de emergencia destellaban en rojo y el parabrisas estaba hecho añicos. Me sangraban las cejas y tenía la clavícula derecha aullando, tal vez fracturada. Sentí un calor intolerable. El motor chisporroteaba y el combustible goteaba sobre el bloque incandescente. Por un segundo imaginé a mis pasajeros de pie, empujando la puerta, gritando mi nombre. No escuché nada, solo un siseo continuo, similar a vapor escapando de una olla. Intenté incorporarme. El cinturón de seguridad, único protocolo que siempre cumplía, me apretaba el pecho como un brazo de hierro. Extendí la mano izquierda para liberar la hebilla, pero los dedos hormigueaban sin fuerza. Del fondo del pasillo, entre asientos volcados, emergió entonces un resplandor ámbar, tenue, casi líquido. Se deslizó hasta mí como si la oscuridad chupara la luz y la regurgitara en cámara lenta. Dentro del resplandor distinguí figuras, no rostros, sino huecos donde deberían existir los ojos. Cada figura cargaba en brazos el recuerdo carbonizado de sí misma. Un niño todavía abrazado a su mochila, una anciana sosteniendo un rosario derretido, un hombre con auriculares fundidos contra el cráneo. Caminaban en absoluto silencio. Me invadió un pánico ancestral. Quise suplicarles ayuda, pero la voz se quebró antes de nacer. Entonces, la muchacha de sudadera azul apareció de la nada junto a mi asiento. Sus botas crujieron sobre los vidrios, rotos. Tenía la piel demasiado pálida, como encerada, y los labios violáceos. Se inclinó hacia mí. Su aliento olía a tierra mojada y ozono. No dijo palabra, solo colocó ambas manos en mi pecho. Sentí el contacto gélido traspasar la camisa como un cubetazo de agua helada. Ella empujó. Yo salí disparado por la puerta de servicio, que milagrosamente estaba encajada a medias. Rodé 3 o 4 metros por la grava. El impacto me nubló la vista, pero pude girar el cuello a tiempo para ver cómo el resplandor ámbar inundaba todo el interior. Luego vino la explosión. Una llamarada que coloreó la niebla de naranja y proyectó sombras gigantescas sobre los pinos. El rugido fue tan brutal que pensé que me reventarían los tímpanos. Quedé de espaldas, con la luz del incendio reflejada en las nubes bajas. El silencio volvió, interrumpido solo por chasquidos de metal contrayéndose. Traté de incorporarme, fallé, y me quedé mirando el costado humeante de la unidad. Entre las llamas se formaron remolinos que parecían danzar. En uno de ellos vi el perfil de la muchacha, de pie en la puerta, intacta. Levantó la mano derecha, como despidiéndose, y se desdibujó mientras el techo colapsaba. No recuerdo mucho después. Sé que una camioneta de la Guardia Nacional me encontró cerca de la 0200H, vagando a tientas por la cinta asfáltica, cubierto de hollín y sangre seca. No traía teléfono, ni cartera, ni memoria coherente. Solo repetía la misma frase: ella me sacó. Los agentes asumieron que hablaba de alguna pasajera sobreviviente, pero al revisar el manifest o comprobaron que en la fila 5 viajaba un hombre, no una mujer, y que el asiento terminó prensado contra la caja de velocidades. Pasé 2 noches en el hospital de El Salto. Los médicos diagnosticaron contusiones, costillas fisuradas y estrés postraumático. Los psicólogos se enfocaron en la distorsión de la memoria, típica de un siniestro así. Pero nadie pudo explicar ciertos detalles. El cinturón aún abrochado pese a que aparecía a 10 metros de la cabina, la hebilla cortada como si hubiera cedido por corrosión instantánea, y sobre todo, la marca violácea de 2 manos pequeñas impresas en mi camisa, justo donde la muchacha me empujó. Las telas ignífugas suelen resistir quemaduras ligeras. Sin embargo, esas huellas no eran de fuego, sino de frío extremo. El laboratorio reportó microcristales de hielo incrustados en el algodón. De los 27 pasajeros y mi compañero de relevo, ninguno sobrevivió. Todavía sueño con sus nombres impresos en la lista, alineados en columnas que gotean sangre sobre el tablón de corcho de la oficina.
Cada madrugada despierto empapado, convencido de que volveré a oír el zumbido de aquel motor agonizante. Renuncié a la empresa, vendí mi casita de interés social y me mudé a la periferia de Saltillo, intentando esconderme del sonido de neumáticos deslizándose en la oscuridad. No sirvió. Hace una semana, mientras reparaba la cerca trasera, encontré bajo la grava un boleto de autobús semicarbonizado. La fecha impresa, 17 May 19, fila 5, asiento 10. Al reverso, con tinta corrida, aparecía un nombre que no estaba en el manifest o oficial: Ariadna. Sentí un mareo helado. Cuando parpadeé, la tarjeta se había deshecho en polvo negro sobre el viento. Desde entonces, cada noche a la misma hora del accidente escucho baladas norteñas brotar de ningún lugar, mezcladas con un siseo de vapor caliente. He llegado a creer que la espina del diablo extendió una arteria fantasmal hasta mi puerta, recordándome que sigo debiendo algo. No sé qué era la muchacha de sudadera azul, un alma en pena, un eco de víctimas pasadas, quizá el reflejo de algún futuro en el que yo mismo me queme dentro de una unidad vacía. Lo cierto es que me salvó de un destino ardiente para lanzarme a otro más lento, el de revivir la curva y sus llamas cada vez que cierro los ojos. Si alguien lee esto y debe conducir de noche por aquella sierra, imploro que mire 2 veces en el retrovisor. A veces la siguiente sombra que salta al camino no busca matarte. Viene a recordarte que la carretera, como la muerte, nunca viaja sola. Presa del camino. Nunca pensé que una ruta tan sencilla me marcaría para siempre. Me llamo Mauricio Infante y durante más de 15 años he conducido autobuses de larga distancia entre Mérida y Villahermosa. Era 2011, temporada baja, y la mayoría de la gente prefería viajar de día. Así que ese turno nocturno me lo asignaron casi como castigo por un intercambio con otro chofer. El plan era salir de Mérida a las 22:00, cruzar Campeche y alcanzar Villahermosa antes del amanecer para reportar unidad limpia y regresar vacío al mediodía siguiente. Conocía cada curva, cada señal, incluso los baches que nunca parchaban, pero esa noche algo iba a quebrar la rutina. A eso de la 1 de la mañana ya habíamos dejado atrás Champotón. Llevaba solo 18 pasajeros, casi todos dormidos. La carretera federal se extendía como una cinta negra brillante bajo la luz tenue de los faros, y el monte yucateco se amontonaba a los costados, húmedo, espeso, con ese olor a salitre y tierra que se cuela incluso por las ventanillas cerradas. Me mantenía alerta con café frío y la radio en volumen bajo. La señal de FM empezó a crujir hasta perderse en estática, y me quedé en silencio con el murmullo del motor como único compañero. Era común allí, no le di importancia. Kilómetro 158, el tramo más solitario antes de la desviación a Sabancuy. El aire acondicionado marcaba 22 grados y sin embargo sentí un escalofrío en la nuca. Vi por el espejo retrovisor que un par de luces interiores parpadeaban, nada grave, quizá un falso contacto. Segundos después los faros delanteros iluminaron algo tendido sobre el pavimento. Instintivamente pisé el freno. La carrocería vibró mientras sujetaba el volante, y el autobús se detuvo con un chirrido seco que arrancó a los pasajeros de su sueño. Frente a nosotros yacía un caballo oscuro, patas rígidas, sin rastro, de sangre, como si hubiera caído muerto del cielo. Detuve el motor para no sobrecalentarlo y encendí las intermitentes. Mientras evaluaba cómo rodear aquel obstáculo, percibí movimiento en la maleza. Algo grande que se ocultaba entre los troncos retorcidos. No quise bajar. Era zona de monte denso y yo estaba solo. Arranqué de nuevo, di un ligero volantazo y logré pasar apenas rozando la línea amarilla. Aún no sabía que aquel animal muerto era apenas la antesala. No habían pasado 2 minutos cuando el tablero se iluminó con la alarma de la puerta del equipaje, iluminación roja intermitente que exigía detenerse. Frené con cuidado, coloqué neutral y activé el freno de mano.
El autobús quedó en silencio absoluto en medio de una penumbra húmeda. Me puse el chaleco fluorescente, introduje el pasador de seguridad en la puerta delantera para que nadie bajara y caminé por el pasillo hacia la escotilla trasera para asomarme por la ventana posterior. El compartimento de equipaje estaba abierto, colgando como una boca desencajada, sin ruidos, sin señales de robo. Cuando regresé a mi asiento, la ventana panorámica reflejó algo que no era mío. Sombras arqueadas, largas, colocadas a 3 metros de la carrocería, casi humanas, aunque demasiado delgadas. Respiré hondo, miré fijamente, pero ya no estaban. Debía cerrar ese compartimento antes de dañarlo con el vaivén, así que me armé de valor. Bajé por la escalerilla y pisé el asfalto caliente que aún conservaba el calor del día. El monte exhalaba un vapor denso. La linterna de mano apenas cortaba la neblina baja. Caminé hasta la compuerta lateral. La alcé con un golpe y la aseguré con el pestillo. Al enderezarme escuché pasos rápidos sobre gravilla. Volteé apenas a tiempo para ver algo cruzar de izquierda a derecha, con zancadas demasiado largas, piel grisácea que relucía bajo la luz fría de la linterna. Regresé al volante. Las manos me temblaban. Engrané primera y avancé sin parar. A los pocos kilómetros, en la pantalla central del bus apareció un mensaje del sistema GPS. Señal perdida. Jamás lo había visto. Me repuse, comprobé retrovisor. Todos los rostros seguían dormidos, salvo el de un hombre mayor que viajaba en la quinta fila. Sus ojos se clavaron en los míos como si supiera lo que ocurría. No dijo nada. Simplemente negó con la cabeza muy despacio. Gesto de advertencia que no entendí. El asfalto empezó a humedecerse con una bruma que brotaba del suelo. Eso no era niebla común. Era pesada, casi gelatinosa. Se pegaba al parabrisas formando remolinos. Encendí los limpiaparabrisas. De poco sirvió. El entorno desapareció. El autobús avanzaba dentro de un túnel blanco donde la luz propia rebotaba y volvía, encandilando. Reduje la velocidad a 40, luces altas, alerta total. Entonces escuché el golpe, un puñetazo metálico en la puerta del conductor. Me giré. Nada. Otro golpe, ahora en la parte trasera, luego en el costado opuesto, y la estructura entera vibró, como si algo la rodeara corriendo y golpeara con la palma abierta. El sonido ascendía de tono, cada impacto más cercano al techo. No podía detenerme. Apreté el acelerador aún sin ver. La bruma se volvió rojiza, como iluminada por un foco distante. Súbitamente la radio muerta escupió un alarido, una voz femenina distorsionada que repetía una palabra incomprensible, quizá maya, quizá náhuatl, un chasquido ahogado que terminó en sollozo. El anciano se levantó tambaleante y llegó hasta la cabina. Su voz era apenas un murmullo. No abras, siga, no abra. Lo empujé suavemente de vuelta a su asiento. Temía que cundiera el pánico y no podía perder el control. Kilómetro. Totamao, el pavimento recuperó la visibilidad de golpe, como si hubiéramos atravesado un portal. El tablero dejó de parpadear. La bruma quedó atrás, pero frente a nosotros apareció una silueta femenina, parada justo sobre la línea central. Frenar habría sido inútil, girar también, así que cerré los ojos un instante esperando el impacto. Nada. El autobús atravesó la figura. Un crujido como hielo resquebrajándose llenó la cabina, y la temperatura descendió a un nivel que empañó todos los vidrios. El aliento de los pasajeros se dibujó en nubes blancas. Algunos despertaron tosiendo por el frío repentino. Al mirar el espejo otra vez vi que la mujer seguía allí, ahora sentada en la escalera central, cabeza gacha, cabello enmarañado cubriéndole la cara. No entiendo cómo había entrado. Mi primera reacción fue frenar, pero la respiración de la señora del asiento 12B se detuvo con un gemido. Sus pulmones parecieron expulsar un aire negro que se condensó en hilillos pegajosos y se deslizó por el pasillo hacia aquella intrusa. El Omaen, anciano, gritó algo que sonó a oración,
Le pedí que se calmara, pero él alzó un rosario tembloroso y lo señaló a la figura, sin palabras, como si eso bastara. De pronto todos los compartimentos superiores se abrieron simultáneos. Vómito de maletas y chamarras que cayeron sobre los pasajeros, creando caos y golpes. Ignoré las quejas. Debía sacar a esa cosa. Quise levantarme, y la puerta de la cabina se cerró sola, bloqueándome. El autobús se aceleró por sí mismo hasta los 90 kilómetros por hora. Mis pies, clavados al piso, apenas tocaban los pedales. Yo no conducía más. El motor rugía. Los faros iluminaban curvas imposibles, asfalto que se retorcía como serpiente, señalética que aparecía en un idioma desconocido. Sentí que las llantas dejaban de rodar sobre algo sólido. Levitábamos a centímetros del camino mientras la velocidad subía. El timón giraba lentamente por su cuenta, siempre al centro, corrigiendo. La mujer levantó la cabeza. Sus ojos eran dos huecos, como cavidades de arcilla húmeda. De ellas brotaba un líquido, espeso que escurría y dejaba un rastro sobre los escalones, manchando alfombra y zapatillas. Al tocar suelo, aquel fluido se convertía en insectos diminutos que corrían bajo los asientos. Volví a concentrarme en el parabrisas. No había carretera. Avanzábamos sobre una llanura ceniza iluminada por un resplandor que no tenía origen. En la distancia, centenares de figuras flacas nos observaban agazapadas. Cada golpe en la carrocería regresó, cientos de puños invisibles pidiendo entrar. El anciano forcejeó con la puerta del autobús, gritó nombres de santos que nunca había escuchado y finalmente se desplomó, las venas de su cuello marcadas por dentro, como si algo lo estrangulara desde el esófago. Mi instinto se rebeló, debía retomar el control. Coloqué ambas manos en el volante, recité la rutina mecánica de arranque como un mantra, y giré la llave de encendido otra vez. El sistema se reinició con destellos, la pantalla del tablero titiló y de pronto mostró el logo de la marca, emerger en azul, como si hubiéramos apagado y encendido en pleno viaje. Las ruedas volvieron a sentir el asfalto. La inercia me empujó hacia el frente al recuperar fricción real. Vi la salida a Ciudad del Carmen a escasos 100 metros y desvié, escapando del carril principal. El autobús recobró su peso normal. La gravedad nos ancló. La figura ya no estaba. El aire se calentó tanto que los cristales sudaron. Miré a los pasajeros. Algunos lloraban, otros seguían dormidos como hipnotizados. El anciano respiraba con dificultad en el suelo. Me detuve en la primera gasolinera iluminada. Bajé la puerta y uno por uno saqué a las personas contándolos, revisando que nadie quedara atrapado. Éramos 19, 18 pasajeros y yo. Casi no lo noto, pero debía ser 20 incluyendo al anciano. Corrí dentro. Su cuerpo seguía allí, pero en sus manos apretaba el rosario roto y una cadenita que no era suya, larga, oxidada, con un dije de herradura. Sobre el pecho una marca circular como herradura incandescente aún humeante. Llamé a ambulancias, a la Guardia Nacional, al coordinador de mi línea. Relaté lo ocurrido de forma simple. Animal muerto, frenazo, pasajero infartado. Fin. Nadie preguntó más. Nos retuvieron hasta las 7 de la mañana para peritajes. El acta oficial dice que una falla eléctrica provocó alucinaciones por inhalación de gases de batería. No me creen, ni falta que hace. Nunca regresé al turno nocturno. Golpes en la oscuridad. No sé en qué momento un oficio tan rutinario como manejar un autobús turístico terminó consumiendo mis horas de sueño. Me llamo Raúl Méndez y durante más de 15 años recorrí la ruta desértica que une Hermosillo, Sonora con Ciudad Chihuahua por la Federal 16, una cinta de asfalto que por la noche luce interminable y hostil. Yo creía conocer cada curva de memoria, cada letrero oxidado, cada caseta donde los perros flacos merodean en busca de restos. Pero la madrugada del 8 de septiembre de 2019 me demostró que el camino guarda secretos para los que viajan con los ojos muy abiertos. Aquella noche regresábamos sin pasajeros. Solo veníamos Oscar, el segundo conductor, y yo.
Hacía una semana la empresa nos había asignado un Irizar de 2 ejes, recién salido del taller, con llantas nuevas y un interior que aún olía a plástico. La gerencia juraba que el vehículo no debía presentar ruidos extraños, pero desde la primera hora en carretera algo no se sentía bien. El motor sonaba parejo, el tablero no anunciaba fallas. Sin embargo, un zumbido grave se filtraba desde la parte baja de la carrocería, como si lleváramos una rueda desbalanceada. Cada tanto, un ligero golpe metálico retumbaba bajo nuestros pies y la vibración subía por la columna de dirección. Oscar pensó que quizá alguna herramienta había quedado suelta en el maletero durante la revisión y prometió checarlo en la siguiente parada. Después de Nuri, la carretera se vuelve una línea de asfalto solitaria. Las luces de los ranchos quedan a kilómetros y el desierto se entinta de negro. Dejé que el control de crucero mantuviera la velocidad y afiné el oído. Se escucharon golpes en seco y el golpeteo era rítmico, casi respiraba. Oscar alzó una ceja. No hacía falta hablar para entender que aquello no era un gato hidráulico moviéndose de lado a lado. Encendí la luz tenue de cabina y ambos nos giramos para ver el pasillo vacío. Solo el vaivén de los respaldos. Nada más. Llegamos a la gasolinera de Yécora cerca de la 1 de la mañana. Detuve el autobús junto a los surtidores y bajé a pedir café. El despachador, un muchacho somnoliento, estiró el cuello para mirar la unidad. ¿Vienen solos?, preguntó, con un susurro. «Solo nosotros dos», respondí removiendo el azúcar. «¿Por qué?». El chico palideció un instante y esquivó la mirada. «A veces se sube gente en la sierra», contestó. «Morros que intentan colarse en los portaequipajes para llegar a la capital». No le di importancia. Subí de nuevo y Oscar aprovechó para abrir el primer compartimiento inferior. Colocó un pie en el estribo, giró la llave de las compuertas y los cilindros neumáticos expulsaron aire caliente. Cuando la tapa basculó, un olor rancio golpeó nuestras narices. Una mezcla de grasa quemada y sudor añejo. Como la ropa húmeda guardada demasiado tiempo, el interior estaba vacío, impecable incluso con el piso metálico recién lavado. Oscar soltó un chiflido incómodo. «No hay nada, Raúl, pero huele a viejo». Cerró. Ya no escuchamos golpes, así que continuamos. A las 3:20 la noche, se apretó todavía más. No había luna, solo un cielo sin estrellas. El reflector del tablero iluminaba mis manos, y mis nudillos se veían casi blancos en el volante. Sin aviso, 3 golpes secos resonaron justo debajo de mis pies, tan fuertes que los pedales vibraron. Pisé embrague y freno al mismo tiempo. Todo el marco frontal chirrió. Oscar se incorporó. «Fue justo aquí», dijo, clavando el dedo en 1900 en el piso. Antes de que pudiera responder, el sistema de aire acondicionado se apagó por completo y la cabina quedó en un silencio espeso. No era solo la ausencia del motor del clima. Era un silencio total, un vacío auditivo que me zumbó en los oídos como un colapso de presión. Nadie que conduzca de noche quiere quedarse sin ruido de fondo. Uno siente que el cerebro se detiene, junto con los ventiladores. Encendí la luz principal del pasillo. Por un segundo creí ver algo moverse al fondo, junto a la última fila de asientos. Un destello, un reflejo, tal vez la propia luz rebotando en el cristal trasero. Pero juro que una silueta delgada se dobló sobre sí misma y desapareció. Parpadeé. No volví a verla. Oscar insistió en ir a la parte trasera. Tomó el extintor corto, se escabulló pasillo abajo y regresó en menos de 1 minuto, temblando. «Raúl, hay huellas de manos en la ventana, por dentro, como si alguien hubiera empujado el vidrio». Decidí detenernos de nuevo, esta vez en plena carretera. Encendí las luces de emergencia y rodé hasta el arcén. Salimos con las lámparas frontales y revisamos cada escotilla. Nada. Pero el olor rancio había vuelto, más denso, impregnando la carrocería como si emanara del metal. Fue entonces cuando escuché una tos sorda provenir de algún lugar bajo el chasis. No un fallo del aire, sino la clara expiración de un pecho congestionado. Oscar me miró con ojos desorbitados.
No teníamos cobertura para llamar al supervisor. Solo quedaba continuar y llegar cuanto antes al paradero de la Junta, donde hay señal y guardia. Sin embargo, los kilómetros siguientes se transformaron en un descenso al absurdo. Primero, el velocímetro comenzó a fluctuar, subiendo y bajando 15 kilómetros por hora aun cuando no tocaba el acelerador. Luego, el panel de anuncios para los pasajeros se encendió solo, proyectando en la pantalla negra la palabra ocupado en rojo intermitente. Ese letrero solo aparece cuando alguna puerta está abierta en marcha. Verlo encendido con todas las compuertas cerradas me heló la piel. Oscar se negó a dormir. Se sentó detrás de mí, en el primer asiento, con los brazos cruzados. Cada cierto tiempo miraba el techo. Me di cuenta de que lo hacía porque escuchaba pasos allá arriba, pasos suaves que recorren el pasillo tratando de no hacer crujir nada. Yo también los oí poco después, un repiqueteo leve, como si alguien descalzo se moviera despacio, calculando cada pisada. Imaginé a un pasajero colado, pero no había dónde esconderse. Habríamos visto su silueta desde el espejo retrovisor interior. Miré el espejo varias veces, los asientos vacíos, el pasillo limpio, excepto porque el tercer asiento del lado derecho tenía el descansa-cabeza hundido hacia adelante, como si alguien se inclinara para mirar el pasillo. Recordé al despachador preguntando si veníamos solos, y recordé historias de coyotes que suben a migrantes por la frontera de Sonora. A veces los convencen de viajar gratis en el maletero con tal de evitar filtros. Cuando llegamos a Chihuahua, cuentan, algunos salen casi sin aire, otros no salen nunca. Pensé en ello y me estrujó el estómago. El tramo final antes de la Junta es curvo y desciende entre montes. Al entrar en la primera curva, algo golpeó el techo con tanta fuerza que los focos fluorescentes parpadearon. Luego vino un chillido, algo entre grito infantil y lamento de animal herido, largo y húmedo, que se prolongó hasta que terminé la curva. Oscar apretó los puños contra la boca. Mi instinto de conductor me rogaba detener la unidad, pero sabía que si me quedaba varado en ese sitio estábamos perdidos. No había cobertura, y el miedo es un incendio que se propaga mejor en espacios cerrados. Pasamos la entrada del Parque Nacional Cascada de Basaceachi y divisamos, por fin, las luces del paradero. Aflojé la marcha y entré despacio en la explanada, semi-iluminada. El encargado de guardia, un tarahumara mayor, salió con una lámpara. Ni bien detuve el motor, los golpes regresaron. Un martilleo rabioso en la zona media del piso, ahora acompañados por un jadeo evidente, como si alguien diera cabezazos contra la carrocería. Bajamos. El viejo guardia pasó su lámpara bajo el chasis. Preguntó si traíamos algo. Le contamos todo a medias, con vergüenza y sin aliento. Él nos estudió con escepticismo, pero abrió la compuerta central del maletero. La tapa se levantó apenas 15 centímetros y se atoró, como si algo pesara contra el mecanismo. Entre los tres tiramos. Cuando por fin liberamos la tapa, una bocanada de aire glacial nos azotó la cara, cargada de un olor a metal oxidado y salmuera. Al enfocar con la lámpara, observamos gotas oscuras salpicadas por las paredes, extendiéndose en vetas hasta el piso. Oscar tocó una. Era espesa y pegajosa. Su pulgar quedó manchado de un líquido amarronado que olía a sangre, descompuesta. El guardia retrocedió persignándose. Nos ordenó cerrar y no volver a abrir. Ni siquiera quiso reportarlo. Dijo que en la sierra habitan cosas que uno no debe retar. Dormimos en la sala de conductores, con la puerta atrancada. A las 5, la empresa envió una grúa. Subieron el autobús y lo llevaron de vuelta a Hermosillo para revisarlo. Nunca supe el diagnóstico oficial. La unidad desapareció de la lista de flota. A la semana siguiente nos asignaron otro vehículo sin explicaciones. Hice mi propia investigación a través de un ex mecánico de la base. Él me contó que, meses antes de que me entregaran aquel Irizar, la Guardia Nacional interceptó a un grupo que traficaba personas. Hallaron un autobús idéntico abandonado en un camino rural cerca de Opodepe. Dentro, el motor estaba intacto, el tanque lleno,
pero había restos humanos en el maletero. 2 muchachos provenientes de Centroamérica, encerrados para cruzar retenes nocturnos. Murieron asfixiados cuando los conductores los abandonaron tras divisar un operativo. La empresa obtuvo esa unidad en una subasta después de la investigación. La repintó y la regresó a ruta sin avisar a nadie. Entendí entonces por qué el olor no venía de algo mecánico, sino de un recuerdo impregnado en el metal. Comprendí por qué los golpes emergían cuando la carretera quedaba vacía, por qué las voces, que nosotros confundimos con zumbidos, rogaban cada noche detenernos y abrir la compuerta. Tal vez los muchachos no buscaron venganza. Querían aire. Querían que alguien los viera. Esa revelación me obligó a renunciar. Nunca más manejé de noche. Si te gustó el video, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video. Saludos.